Sobre las colinas, en un lejano lugar, los Teletubbies salen a jugar. 1, 1, 2, 2, 3, 4. Teletubbies. Hora de los Teletubbies, hora de los Teletubbies, hora de los Teletubbies, hora de los Teletubbies. Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Dipsy, Lala, Po, Teletubbies. Teletubbies. Un día, como cualquier otro, los Teletubbies decidieron salir a jugar. De tantas risas, empezaban a escuchar el viento soplar, pues uno de ellos, su linterna, empezó a brillar. Así, cada uno de ellos, su linterna brillaba. En eso, decidieron subir al cerro, para poder, así, la vista mirar. Después de esto, al primero se le empezó a prender la pantalla. Al verde le continuó así, al amarillo también y por último al rojo. Después de esto, al darse cuenta que los cuatro tenían las mismas coincidencias, decidieron empezar a ver hacia su alrededor, mostrando sus panzas para que así viera cuál panza elegiría el viento. Pero en eso, el viento escogió a Tinky Winky, lo cual fue listo para programar lo siguiente. Hola, yo soy Lala. El día de hoy vamos a hablar sobre el discurso y en esto se llevarán una gran sorpresa. El discurso es una categoría en la cual los sujetos y los objetos se constituyen. La constitución de los objetos y sujetos están articuladas con las relaciones de poder y control. Por lo tanto, el poder siempre va a estar presente en cada discurso. Y cada discurso va a ser así un mecanismo de poder. Por lo tanto, los discursos sociales, tales como el discurso pedagógico, siempre ha sido producido como mecanismo de poder y de control simbólico para las posiciones que dan los sujetos dentro de las órdenes específicas. Por lo tanto, en el discurso pedagógico es un dispositivo de reproducción, donde de cierta forma hay que hacer conciencia específica a través de la producción de las reglas específicas, que en estas van a regular las relaciones sociales entre las categorías específicas tales como el transmisor y los adquirientes. Asimismo, los discursos institucionales tienen funciones constitutivas y regulativas específicas. Pero adivinen qué, tenemos un gran invitado, se llama Foucault. Este nos va a decir sobre su conocimiento del discurso. Adelante, Foucault. Bueno, para mí, el discurso es un grupo de enunciados en la medida en que se pertenece a la misma formación discursiva, es decir, que es un enunciado. Puede individualizarse sobre la base de un complejo sistema de reglas llamado reglas de formación. En estas reglas, las condiciones de existencia de los elementos de una formación discursiva se van a hacer por medio de objetos, modalidades de enunciación, conceptos y colecciones temáticas. Por lo tanto, el sujeto va a estar constituido por una dispersión de estatus, sitios y posiciones que él puede ocupar o que le puede ser dadas
cuando él hace un discurso. Asimismo, está constituido dentro de la discontinuidad de planos desde los cuales es el habla. Entonces, para mí, la producción del discurso siempre va a estar controlada, organizada, distribuida por un número de procedimientos. Asimismo, va a existir una cantidad de procedimientos para el control del discurso, tales como los procedimientos sociales de exclusión, prohibición, división y distinción. Asimismo, estos procedimientos van a operar como un enrarecimiento de los sujetos hablantes, bien sea mediante los rituales o reservando la producción del discurso a sociedades de discursos o subordinando a los individuos a cierto tipo de enunciación a través de las doctrinas o controlando la apropiación social de discursos, es decir, excluyendo a aquellos que no tienen el derecho al conocimiento y que tienen derecho solamente a una parte del conocimiento. Qué feo, ¿no? Pero ¿qué creen? La principal función para todo esto es la disciplina, lo cual consiste en entrenar individuos y hacer individuos. Estos son el objeto de su poder, a los cuales se aplican modalidades coercitivas y específicas. Por lo tanto, las diferencias individuales se vuelven relevantes a través de los medios de evaluación. Un gran ejemplo de esto es el examen se halla por el centro del procedimiento que constituye al individuo como objeto y efecto del poder, como un efecto del y objeto de saber, que es el individuo tal y como se le puede describir, juzgar, medir, comparar con otros y esto en su individualidad misma. Y es también el individuo cuya conducta hay que encauzar o corregir, a quien hay que clasificar, normalizar, excluir, etc. Es algo muy impresionante, ¿no lo creen? Que por medio del examen tengan que hacer ese tipo de actos. Entonces así, la disciplina es una modalidad de poder para la cual la diferencia individual es relevante. Pero les presentaré dos ejes. Uno de ellos se llama normalización y el otro individualización. En este consistirá en que el sujeto es colocado en una posición pasiva con respecto al discurso y a las prácticas. Asimismo, el sujeto llega a ser el principio de su propia sujeción. El discurso aparece entonces como un producto de la división social, del trabajo de las categorías implicadas en su producción y de sus correspondientes relaciones sociales. Por lo tanto, las categorías sociales están constituidas por la división social del trabajo y las prácticas se constituyen en las relaciones sociales. Por lo tanto, el principio de clasificación al crear la identidad del discurso en relación con otros discursos crearía la identidad específica del sujeto y a su vez esta identidad va a reproducir las relaciones del poder entre los sujetos a través de principios de clasificación. Por lo tanto, el principio de la enmarcación se va a referir a la regulación de las prácticas comunicativas entre las categorías. Asimismo, va a regular las variaciones en los principios de comunicación y siempre la comunicación y las variaciones van a ser las modalidades de control. Después de este viene la modalidad del código. Esta se va a dar mediante los valores de clasificación y de la enmarcación. Los valores de clasificación y de enmarcación pueden variar independientemente entre sí, y los códigos, a su vez, serían dispositivos ubicadores de los sujetos. Esta ubicación es una ubicación ideológica solamente. El mensaje se considera como el texto, es decir, la forma de las relaciones sociales hecha visible, palpable y material. Cada categoría conlleva voces especializadas. Por lo tanto, la voz pertenece a la gramática fundamental, adquirida o internalizada. Por lo tanto, el sujeto es una relación dialéctica entre la voz y el mensaje. La voz implica categorías y puede considerarse la marca puesta por la relación sujeto-relación. ¿Pero qué creen? Ante todo lo ocurrido, el discurso podría ser considerado una práctica social de producción,
clasificación de significados o una práctica que sistemáticamente forman los objetos de los cuales habla, es decir, sus categorías. El discurso sería una práctica de regulación general de textos. Los objetos, conceptos y teorías intrínsecas constituirían el dominio de la práctica discursiva, en otras palabras, el dominio del discurso. El código regulador del cómo de una práctica discursiva, desde la dimensión pedagógica, se puede distinguir los elementos correlativos de las microrrelaciones del código y así las prácticas discursivas, prácticas pedagógicas y las prácticas organizativas. Por último, obtenemos que el discurso pedagógico controla los significados que se realizan en las prácticas pedagógicas mediante la regulación de las posiciones que los sujetos y de las relaciones sociales realizadas en el contexto institucional está organizada del sistema educativo que denominamos contexto de reproducción, es decir, casi como una escuela tradicional. Qué feo, ¿no? Es mucho que después de todo esto siempre quiera reproducirse lo mismo. Una teoría de la reproducción pedagógica debe entonces integrar las relaciones entre los discursos, prácticas y sitios, y así sus condiciones de producción y realización determinadas por los principios de la división social, del trabajo y sus relaciones sociales intrínsecas, para que esto no siga repitiéndose cada vez más. Muchas gracias, Foucault. No hay de qué, Lala. Es un gusto estar aquí con ustedes, los Teletubbies, para poder disfrutar un poco más. ¿Qué te parece si buscamos a los otros chicos para continuar sobre este tema? Claro que sí, me parece muy bien. Vamos en busca de ellos. Corre, aquí hay un túnel. Iremos por este agujero y los encontraremos más fácilmente. Ven conmigo. Muy emocionados, Lala y Foucault fueron corriendo buscando a los otros chicos para continuar con el siguiente tema.